Adéntrate en un viaje de esperanza y renovación mientras exploramos las 10 promesas de Dios que tienen el poder de transformar tu vida. Estas promesas, arraigadas en la verdad eterna de las Sagradas Escrituras, ofrecen consuelo, fortaleza y dirección en los momentos de dificultad y desafío. Desde la promesa de amor incondicional hasta la garantía de perdón y redención, estas promesas divinas son un faro de luz en la oscuridad y una fuente de inspiración para aquellos que buscan paz y significado en sus vidas. Prepárate para ser guiado por la verdad eterna y el amor incondicional de Dios, mientras exploramos juntos las promesas que tienen el poder de cambiar tu vida para siempre. La promesa de la sabiduría. En los días antiguos de Israel, el joven rey Salomón ascendió al trono tras su padre David, un hombre conforme al corazón de Dios. La tarea que tenía por delante era colosal: gobernar un reino de pueblos diversos y mantener la paz y la justicia. Una noche en Gabaón, Dios se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Salomón, consciente de su juventud e inexperiencia, solicitó un don que solo el cielo podía otorgar. «Concede, pues, a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal». Su petición no fue riqueza ni larga vida, sino sabiduría para ejercer justicia y guiar a su pueblo. El Señor, complacido por la petición de Salomón, no solo le concedió una sabiduría sin par, sino también lo que no había pedido: riquezas y honor como ningún otro rey antes o después de él. Bajo su reinado, Israel alcanzó una era de prosperidad y paz, y la sabiduría de Salomón se hizo proverbial. Sus dichos y juicios se dispersaron por todas las naciones circundantes, atrayendo a reyes y sabios que venían a escuchar la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. La promesa de la presencia. Tras la muerte de Moisés, el manto del liderazgo recayó sobre Josué, su fiel servidor. La misión que Dios le encomendó fue monumental: conducir a los hijos de Israel a través del río Jordán hacia la tierra que les había prometido. Ante la magnitud de esta tarea, el corazón de Josué podría haber vacilado, pero el Señor le aseguró con palabras firmes y consoladoras: «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé». Con esta promesa divina, Josué se sintió fortalecido. No estaba solo. La presencia de Dios sería su constante compañía y guía. Con fe y obediencia, Josué dirigió a su pueblo a la conquista de Canaán. Y cada paso del camino, cada batalla librada, fue un testimonio de la fidelidad de Dios. La presencia del Señor fue una fuente de valor y sabiduría, y bajo su sombra, Josué y el pueblo de Israel lograron victorias que solo pueden atribuirse al poder del Altísimo. La promesa de la paz. En el crepúsculo de su ministerio terrenal, Jesús se reunió con sus discípulos, quienes enfrentarían pruebas y tribulaciones que desafiarían su fe. En medio de la incertidumbre, les ofreció un regalo eterno: su paz. «La paz os dejo, mi paz os doy». Les aseguró: «No como el mundo la da, os la doy yo». No era una paz pasajera, sujeta a las circunstancias o a los caprichos de este mundo, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento, capaz de guardar sus corazones y sus mentes. Esta promesa de paz no era solo para los discípulos de aquel entonces, sino que se extiende a todos los que siguen a Cristo. En los momentos de angustia, cuando las olas de la vida amenazan con abrumarnos, podemos aferrarnos a esta promesa. La paz de Cristo es un ancla para el alma, un refugio seguro en medio de la tormenta y una fuente de consuelo y fortaleza que nos permite enfrentar cada día con esperanza y confianza. La promesa de provisión. En los desiertos de Sinaí,
el pueblo de Israel enfrentaba la incertidumbre de la supervivencia. La comida era escasa y el miedo al hambre se cernía sobre ellos. Fue entonces cuando Dios intervino con una promesa de provisión diaria. «He aquí, yo os haré llover pan del cielo», declaró. Cada mañana, el maná, un pan fino como la escarcha, cubría el suelo, y cada familia recogía lo necesario para el día. Esta provisión milagrosa no solo sació su hambre física, sino que también les enseñó a depender de la fidelidad de Dios y a vivir en obediencia a su palabra. A lo largo de los 40 años en el desierto, el maná nunca faltó. Era un recordatorio constante de que incluso en los lugares más desolados, la generosidad de Dios no tiene límites. La promesa de provisión de Dios se extiende más allá del sustento físico. Es una garantía de que Él suplirá todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. La promesa de protección. El rey David, un hombre tras el corazón de Dios, enfrentó innumerables peligros y adversarios a lo largo de su vida. Desde el gigante Goliat hasta las amenazas de reinos enemigos, su existencia estuvo marcada por batallas tanto físicas como espirituales. En medio de estas luchas, encontró refugio en la promesa de protección de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?, cantaba David en los Salmos. Esta promesa se manifestó en incontables ocasiones, protegiendo a David y guiándolo a victorias insospechadas. La protección divina no se limita a la ausencia de daño. Es una presencia activa que nos guarda, nos guía y nos lleva a un lugar de seguridad y paz, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. La promesa de fidelidad. La historia de Abraham es una de fe y fidelidad. Llamado a dejar su tierra y su parentela, Abraham obedeció y partió hacia lo desconocido. Dios le prometió hacer de él una gran nación, bendecirlo y hacer su nombre grande. A pesar de los desafíos y los retrasos en el cumplimiento de esta promesa, Abraham se mantuvo firme en su fe. Dios honró la lealtad de Abraham y cumplió su palabra. La descendencia de Abraham se multiplicó como las estrellas del cielo y la arena del mar. La fidelidad de Dios se demostró a través de las generaciones, y la promesa a Abraham se convirtió en una piedra angular de la fe judía y cristiana, un testimonio de que Dios cumple sus promesas incluso cuando parecen imposibles a nuestros ojos. La promesa de restauración. La historia de Job es una de las más conmovedoras en cuanto a la restauración divina. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, sufrió la pérdida de sus bienes, sus hijos y su salud. A pesar de su inmensa aflicción y las acusaciones de sus amigos, Job mantuvo su integridad y su fe en Dios. Al final de su prueba, Dios no solo restauró la fortuna de Job, sino que la aumentó al doble. Y el Señor bendijo la postrimería de Job más que su principio, nos dice el libro de Job. Esta promesa de restauración es un testimonio del poder redentor de Dios, que puede traer belleza de las cenizas y alegría de la tristeza. La promesa de victoria sobre la tentación. La vida de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, es un relato de integridad y victoria sobre la tentación. En Egipto se enfrentó a la seducción de la esposa de Potifar, pero José rechazó sus avances, eligiendo honrar a Dios por encima de cualquier placer momentáneo. Su fidelidad fue puesta a prueba, y aunque fue injustamente encarcelado, Dios lo exaltó, convirtiéndolo en gobernador de Egipto. La promesa de victoria sobre la tentación es clara. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. La promesa de consuelo en el sufrimiento. El profeta Isaías habló de un siervo sufriente,
una figura mesiánica que llevaría sobre sí los dolores y sufrimientos de la humanidad. Jesús, identificado como ese siervo, ofreció consuelo a través de su propio sufrimiento en la cruz. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, proclama Isaías. En medio de nuestro propio dolor, la promesa de consuelo de Dios es una fuente de fortaleza y esperanza, recordándonos que no estamos solos en nuestras aflicciones y que hay un propósito redentor en el sufrimiento. La promesa de redención. La historia de la redención es central en la narrativa bíblica. Desde el jardín del Edén, donde la humanidad cayó en pecado, hasta el monte del Calvario, donde la redención fue asegurada, Dios ha estado tejiendo su plan de salvación. La promesa de redención se hizo carne en Jesús, quien dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta promesa es la piedra angular de la fe cristiana, ofreciendo esperanza y vida nueva a todos los que se acercan a Dios en arrepentimiento y fe. La promesa de la nueva creación. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió una visión del final de los tiempos y la promesa de una nueva creación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, escribió, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dios mismo morará con su pueblo y enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta promesa de una nueva creación es la esperanza futura de la restauración completa y la redención de toda la creación. La promesa de la resurrección de Jesús, es la promesa de la victoria sobre la muerte y la tumba. Yo soy la resurrección y la vida, declaró Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección no es solo un evento histórico, es una promesa de vida eterna para todos los que están unidos a Cristo por la fe. Esta promesa nos asegura que, al igual que Jesús fue levantado de entre los muertos, también nosotros seremos resucitados y viviremos con Él eternamente. La promesa de la guía divina, la vida de Moisés, es un testimonio de la guía divina. Desde su milagrosa salvación en las aguas del Nilo hasta su llamado en la zarza ardiente, Moisés experimentó la dirección sobrenatural de Dios. Cuando guiaba a Israel por el desierto, la presencia de Dios era visible en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. El Señor irá delante de ti, le aseguró Dios, y el Señor estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Esta promesa de guía es una luz para nuestro camino y una lámpara para nuestros pies, recordándonos que, si seguimos a Dios, Él nos guiará en cada decisión y cada paso que demos. La promesa del amor incondicional. Quizás ninguna historia ilustre mejor el amor incondicional de Dios que la parábola del hijo pródigo. Un joven, habiendo desperdiciado su herencia en una vida disoluta, regresa a casa, esperando ser tratado como uno de los sirvientes de su padre. Sin embargo, es recibido con brazos abiertos y una celebración. Porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta parábola refleja el corazón de Dios hacia nosotros, un amor que no se basa en nuestro desempeño, sino en su gracia. No importa cuán lejos hayamos errado, el amor de Dios nos espera con la promesa de aceptación y perdón. La promesa de la eternidad con Dios. La revelación final de Juan nos da una visión de la eternidad con Dios. En esta visión vemos un río claro como el cristal, procedente del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la ciudad el árbol de la vida, que da frutos cada mes y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones.
y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. La promesa de la eternidad no es solo una existencia sin fin, sino una vida en la presencia plena y gloriosa de Dios, donde cada momento está impregnado de su amor y su luz. Como recompensa por llegar hasta aquí, te presento 3 promesas extras que seguro no esperabas ni conocías. La promesa de la dirección en el camino. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos capítulo 32, verso 8. Esta promesa fue dada en un contexto de arrepentimiento y perdón. David había experimentado la guía amorosa de Dios, incluso en medio de su fracaso. La promesa de dirección de Dios es un recordatorio de que Él está comprometido a mostrarnos el camino a seguir, vigilando cada paso que damos y guiándonos hacia la restauración y la vida plena. La promesa de liberación. El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los libra. Salmos capítulo 34, verso 7. Esta promesa se encuentra en un salmo de David, quien a menudo enfrentó peligros mortales. La imagen del ángel del Señor acampando alrededor de los fieles es poderosa, sugiriendo una protección divina contra las amenazas físicas y espirituales. Es una promesa de liberación que abarca no solo la seguridad física, sino también la liberación espiritual de los miedos que nos asedian. La promesa de bendición por la preocupación por los demás. Bienaventurado el que se preocupa del pobre. En el día malo lo librará el Señor. Salmos capítulo 41, verso 1. Esta promesa destaca la importancia de la compasión y la generosidad. Dios promete bendecir a aquellos que cuidan de los necesitados, asegurando su ayuda en tiempos de adversidad. Es un llamado a vivir una vida de servicio y altruismo, con la confianza de que Dios honrará y protegerá a aquellos que reflejan su corazón hacia los menos afortunados. Hemos explorado las 10 promesas de Dios que tienen el poder de transformar nuestras vidas de maneras profundas y significativas. Estas promesas, arraigadas en la verdad y el amor divinos, nos ofrecen consuelo en tiempos de dificultad, nos dan fuerza en momentos de debilidad y nos guían hacia un camino de esperanza y renovación. A través de estas promesas hemos sido recordados del inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros, su compromiso inquebrantable con nuestra felicidad y su deseo de guiarnos hacia una vida plena y significativa. Nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz al final del túnel y que podemos confiar en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas en nuestras vidas. Que estas promesas continúen inspirándonos a vivir con fe, esperanza y gratitud, y que nos impulsen a compartir el amor y la bondad de Dios con los demás. Que encontremos consuelo en su promesa de estar con nosotros en todo momento, fortaleza en su promesa de darnos la fuerza que necesitamos y paz en su promesa de un futuro lleno de esperanza y bendiciones. Así concluimos nuestro viaje a través de las 10 promesas de Dios que cambiarán nuestras vidas, con la esperanza de que estas verdades eternas nos acompañen en nuestro viaje espiritual y nos llenen de la certeza de que, con Dios a nuestro lado, nada es imposible.